Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Aquellos que no saludé, sean bienvenidos y bendiciones. Y vamos a estudiar la palabra del Señor. Pero antes vamos a poner en las manos del Señor esta palabra, que sea no solo de que la entendamos, sino que el Señor nos invite a aplicarla en nuestras vidas. Yo creo que es una manera muy importante, hermanos, y muy efectiva de aplicar nuestra palabra cada vez que la escuchemos en nuestra vida, y así vamos a crecer enormemente, de verdad. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana nos ponemos delante de ti, Padre bueno, Señor, para, Señor, poner en tus manos esta palabra, Padre. Llévanos, Señor, hasta lo profundo de tu conocimiento, Padre, para poder entender y aplicar, Señor, esta palabra, Señor, no solamente en nuestras vidas, sino en aquellos, Señor, que están empezando a conocerte, y aún aquellos que no te conocen, Señor. Danos, Señor, un corazón valiente para ponernos enfrente, Señor, de la batalla y poder, Señor, decir cuánto nos amas, cuánto, Señor, estás dispuesto a hacer por nuestras vidas y por aquellos que no te conocen. Señor, ponemos en tus manos esta preciosa palabra, Señor, que se haga tu santa y preciosa voluntad. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, en el día de que nuestro pastor tuvo el accidente de su dedo, no sé si se recuerdan, estuvimos estudiando el Sermón del Monte, que estuvimos estudiando las bienaventuranzas, ¿se recuerdan? Y aquí, hermanos, en este Sermón del Monte, ¿por qué es importante? Ya iba para allá, hermano. ¿Por qué es importante el Sermón del Monte y esto que vamos a estudiar? Porque, hermanos, este sermón lo usó nuestro Señor Jesucristo para sentar las bases del reino de Dios aquí en la tierra. Y estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo entendieron tan perfectamente su palabra, hermanos, que le siguieron. Que le siguieron e hicieron la voluntad del Padre. Yo creo, hermanos, que yo no digo que nos ha pasado a nosotros, no. Pero yo creo que si nosotros continuamos estudiando estas bases de este sermón, hermanos míos, es lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros crezcamos y nos movamos en este mundo. Amén. Entonces, hermanos, yo no digo que te falta o que me falta a mí. Nos falta, hermanos, porque por eso estamos aquí, aprendiendo, estudiando, aplicando la palabra del Señor. Pero cuando escuchamos esto, hermanos, de que el Señor ha dejado estos datos importantes para caminar en el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos, ¿por qué no tomarlos? Fíjense una de las cosas que estudiamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a los discípulos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas verdades del Evangelio. Y Dios nos pone estas verdades, hermanos, para nosotros, que nosotros entendamos que esta es la base para el camino del Hijo de Dios, para el camino del cristiano, para caminar, tratar de caminar perfectamente delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos habla el Señor? El Señor lo que nos indica y nos habla a través de estos versículos es que nosotros debemos de hacer esto, hermanos, para poder ser guiados por Dios. Pero si las escuchamos y las dejamos a la deriva, hermanos, no va a suceder nada. Van a seguir pasando los años, los meses, y nosotros vamos a seguir igual. Pero aquí el Señor empieza, hermanos míos, a hacer algo diferente. En esto que vamos a estudiar, Mateo 5:13, es solo un versículo. Si lo tienen, búsquenlo, hermanos, Mateo 5:13. Esto es lo que vamos a estudiar esta tarde. Y espero en el Señor que abra nuestro entendimiento para poder entender esta preciosa palabra. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Fíjense, hermanos, qué importante. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo ahora. Ustedes y yo somos la sal de la tierra. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras vivas de Él. ¿Por qué, hermanos míos, se lo está diciendo a los discípulos? Quizás, hermanos, no sé qué tiempo haya pasado de un versículo a otro,
cuando los encontró en el mar y le dijo a Pedro, a Simón Pedro y a los que estaban ahí, les dijo, hey, vengan, yo los haré pescadores de hombres. Ahí no les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Yo creo que primero, no sé, les digo, no investigué cuánto tiempo pasaría de ese versículo a 5:13, pero ahora les está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Y ustedes, hermanas, me han de entender para qué sirve la sal. Ustedes saben que si hacen una sopa, una olla de sopa, y le ponen tantita sal, va a quedar desabrida, ¿verdad? O si le ponen mucha sal, va a quedar salada, hasta amarga, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor que ustedes aprendieron a darle el sazón a la comida. Pónganos a los varones a cocinar y no creo que muchos vayamos a hacer lo correcto. Entonces, hermanos, la sal, quiero hacer un poquito de historia en la sal. ¿Por qué? Porque yo estudiaba en el diccionario bíblico de Matthew Henry, de que la sal en el tiempo romano, a los romanos hermanos les pagaban una parte de su salario con sal, inclusive salario viene de sal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces a los soldados les pagaban con una parte de sal y otra parte, no sé si le dan monedas de oro, no sé, pero una parte era de sal. Pero ¿por qué, hermanos? En ese tiempo la sal se le conocía como el oro blanco, del valor que tenía la sal. Entonces los soldados cuando iban a la guerra lo que hacían, hermanos, era de que salaban sus alimentos, su carne, y eso se conservaba. La sal tiene eso de conservar, de preservar los alimentos. Inclusive, hermanos, en ese comentario dice que hay cerca de 14,000 usos de la sal para beneficio del cuerpo humano. Ah, caray, ¿la sal es buena para el cuerpo humano, hermanos? Es buena, hermanos. El azúcar es la que es mala. Pero si tú le pones un exceso de sal a lo que tú vas a comer, hermanos, la presión arterial se te va a subir. O sea que todo tiene con medida. Todo tiene que ser con medida. Pero ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere dar a entender a los discípulos con esta lección que está dando? Cuando les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Cuando Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, hermanos, Él les está diciendo que nosotros somos los que vamos a dar el sabor al mundo. Nosotros somos los que vamos a llevar el evangelio a aquel que no lo conoce. ¿Y cómo lo vamos a dar? ¿Sin sal, desabrido? ¿O vamos a darlo salado? Hermanos, tenemos que equilibrar la sal para llevar la palabra perfecta a aquel que no le conoce. En sí, nuestro Señor Jesucristo es lo que estaba tratándoles de decir a ellos. Pero otra cosa más, cuando les dice, ustedes son la sal de la tierra, les estaba diciendo a ellos, ustedes son lo más importante para mí. Ustedes son unos discípulos de mucho valor, y eso nos lo está diciendo ahora el Señor. En ese tiempo la sal tenía mucho valor. Por eso a ellos les estaba dando ese valor de la sal a ellos. Si ustedes recuerdan, hermano, nuestro Señor Jesucristo, maestro de maestros, Él utilizaba lo que miraba para predicar. Predicó sobre una higuera, predicó sobre la sal, predicó sobre la luz, predicó lo que Él miraba, hermanos, Él lo acomodaba en una forma preciosa para que ellos entendieran. Entonces, hermanos, lo que nuestro Señor Jesús, voy a seguir leyendo, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fíjense, hermanos, la sal tiene mucho significado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios, dice la Biblia, que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. La palabra de Dios no tiene variación. La palabra de Dios es del Antiguo hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Entonces no varía, no cambia, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que la sal está haciendo? La sal preserva los alimentos. Y la palabra de Dios, ahí está hablando el Señor que la palabra de Dios la está preservando con la sal. La está guardando la palabra del Señor. ¿Para qué?
para que tú la lleves en una forma exacta a la gente. Eso es lo que el Señor está hablando, hermanos. Y Dios es tan maravilloso, hermanos, que no se equivoca. La sal de la tierra. Muchos beneficios para el cuerpo tiene. Pero otro de los usos, hermanos, que la sal tenía en el Antiguo Testamento, hermanos, era para hacer pactos. Pactos de sal. Yo creo que si alguno de ustedes no habían escuchado esto, tienen que buscarlo en la Biblia, hermanos. Anoten los versículos. Anótenlos. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente, hermanos, yo antes de este estudio, yo no sabía, hermanos, de los pactos de sal. Inclusive yo no sabía que David también, cuando se le eligió rey, habían hecho un pacto de sal. Pero ¿por qué esos pactos? Vamos a leer algo. Por ejemplo, en Levíticos 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás a Dios. Fíjese, Números 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti. Y fíjense, hermanos, ¿qué importancia tiene esto, hermanos? Por favor, busquen este versículo. Es Números 18:19. Es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando veamos nosotros, hermanos, un versículo de la Biblia que implica nuestra familia, que implica nuestros padres, hermanos, tenemos que poner atención. Porque es beneficio para toda nuestra familia, para toda nuestra descendencia. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos de parar nuestras antenitas cuando escuches un versículo que habla de la familia. Hermano, por favor, pon atención. Pon atención, porque es lo que vas a dejarle de herencia a tus hijos. La palabra del Señor. Vamos, Números 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia que tenía en ese entonces la sal. Era parte de un pacto que hacía el Señor. Pero ese pacto, hermanos, el adorador al hacer, ustedes entienden lo que es un pacto, ¿verdad? ¿Sí entendemos lo que es un pacto, verdad? Es algo que Dios te invita a hacer y que tú lo cumplas. Un pacto que se haga mutuamente. Que tú obedezcas a Dios y Dios cumple lo que promete. Pero, hermanos, en este pacto de sal que hacía el Señor, el adorador tenía que consagrarse a Dios. El adorador que hacía ese pacto con Dios, él decía, bueno, yo, Señor, estoy haciendo un pacto contigo. Ok, yo te voy a adorar toda la vida, yo te voy a buscar, yo voy a trabajar para ti, yo voy a hacer. Ese era el pacto que hacía el adorador con Dios. Él entregaba su vida a Dios. No había pretexto alguno. Se consagraba a Dios cuando hacían ese pacto de sal. Y ahora, amados hermanos, ¿cuál es en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el pacto nuestro, hermanos? Lo acabamos de hacer con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto. Pero ¿qué es lo que hace el cambio ahora del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento cuando hablamos de sal? En el Nuevo Testamento lo que representa la sal, hermanos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo el pacto, pero ahora lo está haciendo con su sangre preciosa. Él está entregando su sangre, hermanos, para salvarnos, para llevarnos por un camino lindo a cada uno de nosotros. Pero ahora esa sal del pacto del Antiguo Testamento se convierte en el Evangelio. Y es lo que el Señor nos llama a llevarlo, aquellos que no le conocen, pero en una forma sazonada. Así le dicen a las comidas a ustedes, hermanas. ¿Le dan buen sazón con la sal? Ok, Dios quiere que nosotros, hermanos, sazonemos la palabra. ¿Ustedes creen que yo me levanté hoy en la mañana y estoy predicando lo que estoy leyendo? Yo la sazoné, hermanos. 2 semanas tengo, porque esto es parte de un examen que voy a presentar el próximo sábado en el Instituto Bíblico, y yo la he estado sazonando.
He estado sacando, he estado metiendo, ese es el sazón. Ustedes, hermanas, le dan la sazón a la comida, le ponen pimientita, le ponen salecita, le ponen qué sé yo, pero le dan ese sazón. Y Dios en sí, hermanos, Él quiere que nosotros sazonemos la palabra de Dios. Porque ¿quién va a creer en el poder de nuestro Señor Jesucristo? Que usted ande en el mundo y ande hablando de la palabra del Señor. ¿Usted cree que va a impactar a la gente? Usted va a impactar a la gente cuando lleve usted una palabra sazonada y vean realmente el testimonio que usted vive, la vida que usted vive. Eso va a ser. Eso es sazonar la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, hermanos, nos está hablando aquí claramente cómo debemos de vivir nosotros. Claramente. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? ¿Se recuerdan ustedes, amados hermanos, cuando el pastor nos predicó sobre las 7 iglesias del Apocalipsis? Yo me recuerdo mucho, no sé por qué, pero me acuerdo mucho yo de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, hermanos, es el prototipo de la iglesia que Dios quiere encontrar aquí cuando venga por nosotros. Ay, qué lindo, por nosotros. Ahí estoy yo. Ay, ama. Bendito mi Dios. Esa es la iglesia, ese es el prototipo que Dios quiere encontrar cuando Él venga por su iglesia. Una iglesia perfecta, una iglesia sin mancha. Eso es lo que Dios quiere encontrar. Vamos a Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Si no me alcanzan, anótenlas, para que vean lo que estamos estudiando y lo que estamos leyendo. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, gloria a Dios. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué está diciendo aquí el Señor, hermano? Has guardado mi palabra, no la has diluido, no la has echado a perder. Has guardado mi palabra. Qué lindo, hermanos. Ay, Señor. ¿Qué significa la palabra guardada, hermano? Vamos un poquito a la sal, para no salirnos del tema. Guardada quiere decir que la ha conservado. ¿Qué hace la sal? Conserva los alimentos. ¿Se fijan, hermanos, lo que hay, el enlace que hay de las palabras? Él está diciendo guardada. La sal guarda los alimentos, los conserva los alimentos. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo a vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, vamos a guardar, vamos a conservar, vamos a defender, vamos a proteger que las verdades del Evangelio no se van a diluir y que no pierdan su sabor. ¿Cómo vas a hablar tú, hermano? ¿Cómo vas a hablarle a alguien del Señor diciéndole Juan 3:16? Mire, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿así lo vas a hacer? No vamos a diluir absolutamente ni la forma de hacerlo, ni la forma de decirlo. Mira, hermano, ven acá, ven a ver lo que hizo nuestro Señor por ti y por mí. Mira, fíjate bien, Dios envió a su único hijo, aquel que amaba tanto. ¿Y sabes por qué lo envió? Porque te amaba tanto a ti como me amó a mí. Esa es la forma de no diluir la palabra de Dios, hermanos, sino levantarla, porque Dios no hizo poca cosa por ti y por mí. Él entregó su sangre preciosa. Pero ahora, hermanos, va algo más allá. ¿Qué es lo que nos pide Dios a nosotros? ¿Cómo vamos a hacer sal? ¿Dónde debemos de ser sal nosotros, amados hermanos? Nosotros debemos de ser sal primeramente en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra esposa. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Esa es la sal que debemos de ser nosotros en nuestros hogares. Y aquí, hermanos míos, aquí está el sacerdocio. Nosotros tenemos, hermanos, que representar esa sal en nuestros hogares. Con el amor a nuestras esposas, a nuestra esposa,
a nuestros hijos. Eso, hermanos. Entonces, hermanos, yo creo que es muy importante que nosotros, esa sal, vaya primero a nuestra familia. Compartirles eso. Entonces, hermanos, después de ahí, claro, hay otros lugares donde tú puedes aplicar la sal. En tu trabajo, en los jóvenes, en las escuelas. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchos cristianos, hermanos, que son de la secreta. Son cristianos solamente los domingos. Los domingos, hermanos, entre semana. Gloria a tu santo nombre, Señor. No soy cristiano. No, yo no soy cristiano. A veces voy ahí a la iglesia, puerta abierta, pero a veces no crean que voy muy seguido. Son cristianos encubiertos. Y hermanos, no debemos de ser así. De esa forma, hermano, tú estás quitándole esa sal a tu vida. Estás quitándole todo ese sabor al evangelio. Porque, hermanos, debemos de aplicar lo que hemos aprendido. Y no lo hemos aprendido en 1 año, en 2 años. Ya tenemos varios años en el evangelio. Y como tal, hermanos míos, yo creo que no debemos de diluir el evangelio. En ningún momento, hermanos. Ok, vamos adelante. Oh, mi Dios. Por ejemplo, si el Señor te dice que perdones, sí perdonamos, ¿verdad? Pero algunos perdonamos nomás de la boca para afuera. Sí, hermano, sí te perdono, sí, pero lárgate lejos porque no te puedo ni ver. Acá que no lo oiga, ¿verdad? Pero yo creo que cuando tú perdonas, hermanos, de buen corazón, ahí Dios se agrada. Ahí Dios se agrada de ti porque estás haciendo las cosas voluntariamente. Voluntariamente. Y lo que a Dios le agrada es que nosotros hagamos las cosas voluntariamente. Nadie viene aquí a la iglesia forzado. Todos venimos porque venimos a adorar a Dios. Y por eso Dios se agrada cada que nos reunimos todos como familia. Porque venimos en una condición voluntaria de que todos venimos en un mismo espíritu a alabar y a glorificar al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Oh, mi Dios. Gloria al Señor. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, y siglo significa mundo, significa el estilo de vida que se lleva en el mundo. Nosotros como cristianos, hermanos, yo creo que debemos de tener cuidado de no de pecar, de mezclarse en el mundo. Y yo, hermanos, quiero contarles algo muy precioso. Lo leí en un libro. Un animalito que se llama armiño. No sé si han oído ustedes de eso. Es un animalito que se cría en ¿cómo se llama? Donde hace mucho frío. ¿Cómo se llama aquí en Estados Unidos, hermano? Alaska, en Alaska. Entonces, ese es un animalito muy lindo, blanco, y con la nieve, pues, más lindo, ¿verdad? Y la piel de ese animalito vale entre $5 y $10,000, pero es un animalito así chiquito. Entonces cuenta un cazador que él lo iba a cazar, pero los cazaban con mucho cuidado, porque si le daban un balazo con la espada, pues destruían la piel y no valía dinero. Entonces dice que ese animalito lo fue encarrolando, lo fue encorralando, lo fue cerrando, pero no le disparaba. Entonces dice que llegó a un vacío, una montaña, pero que abajo de la montaña había mucho lodazal, mucho zoquete. Y se fue acercando, y para este hombre dijo, bueno, no se mueve, ¿qué pasa? No se mueve, y se fue acercando, hasta agarrarlo así, hermano. Y lo agarró, pero ya cuando lo agarró y lo mató, se dio cuenta hacia abajo, era un zoquetal horrible, hermanos, horrible. Entonces este hombre pensó, le echó números y dijo, bueno, pero ¿por qué no se movió ese animalito? ¿Por qué no se movió? Pero dijo, voy a hacerlo de nuevo. Cuando buscó otro, lo fue hallando y lo fue llevando, hizo lo mismo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese animalito blanco no se quería manchar con el lodo.
Ay, Señor, cuando yo leía eso, dije, ay, mi Dios. Uno de ser humano como es tonto, a veces cae uno en pecado, a veces cae uno en el error. Y un animalito de esto nos da el ejemplo de no mancharse, hermanos. Prefirió morir que mancharse. Hermanos, el apóstol Pablo, él prefirió morir que irse al mundo. El apóstol Pablo, gracias al Señor, nosotros ayer terminamos el libro de los Hechos y lo que estudiamos, hermanos, desde que él empezó su carrera en el Señor, fueron puros maltratos, puro maltrato, cárcel, maltrato. Pero saben, hermanos, ese hombre tenía esa sal de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando tú tienes esa sal del Señor, cuando tienes eso que el Señor quiere, hermanos míos, Dios te usa en una forma sorprendente. Hermanos, nosotros vemos a Pablo y a Silas cuando estaban encarcelados, cuando empiezan a cantar y que empieza aquel temblor, aquel hombre de Filipo que estaba cuidando a los hermanos, empezó a llorar y a desesperarse. Y Pablo le dijo, ¿por qué lloras? Dijo, no, es que ya se escaparon todos los presos en el temblor. Dijo, no, aquí estamos todos. No se ha escapado nadie. Ven acá, y le empezó a hablar del Señor. Ese hombre, hermanos, que le habló Pablo, ese hombre llevó la palabra de Dios a Filipos. Y todo ese pueblo, toda esa nación se convirtió al Señor. Amén. ¿Qué tenía ese hombre, hermanos? ¿Qué tenía ese Pablo que cada que hablaba impactaba a la gente? Inclusive el rey Agripa, cuando fue al juicio, le dijo el rey Agripa, Pablo, por poco ¿cómo le dijo? Me convences a ser cristiano. Hermanos, al mismo rey, en su defensa, Pablo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Pablo estuvo como ese animalito, no se manchó. No se manchó. Y nosotros, hermanos, si seguimos ese ejemplo, hermanos, yo sé que no somos perfectos, yo sé que cometemos errores, pero tratemos de llevar una vida santa delante del Señor, donde, hermanos míos, aquel que te mire se vea reflejado a Cristo en ti. Yo creo que no nos cuesta nada, hermanos. No nos cuesta absolutamente nada. Y Dios, hermanos, está dispuesto, hermanos, a ayudarnos en todo esto. En Dios, hermanos, vamos a hacer proezas grandes, porque Dios, hermanos, no se equivoca. El pastor lo dijo, Dios es un caballero. Oh, mi Dios. Otro ejemplo, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? En esta anécdota los hermanos de Michoacán me van a entender, porque hay un santuario en Michoacán que se llama Santuario de la Mariposa Monarca. Esas mariposas, hermanos, vuelan desde Canadá hasta Michoacán. ¿Se imaginan, hermanos? Desde Canadá hasta Michoacán, y ahí tienen ese santuario. Pero, hermanos míos, ¿qué es lo que esas mariposas fueron? ¿Saben? Fueron una oruga, fueron un gusano. Pero cuando sufren esa metamorfosis, hermanos, ese cambio, se convierten en unas preciosas mariposas. Hermanos, y Dios usa esa metamorfosis para cambiarnos a nosotros. Nosotros, ¿qué éramos, hermanos, en el mundo? Nosotros nos aterrábamos en el mundo, hermanos. Hacíamos cosas indebidas. Éramos unos gusanos. Pero ahora, ¿cómo nos compara el Señor? Nos compara con águilas, hermanos. Nos compara con águilas el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aunque algunos quieren seguir siendo gusanos, pero pues allá ellos. Porque realmente, hermanos, tenemos todo a la mano con el Señor. ¿Qué pasa? Que no griten cuando los pisen. Sí, porque realmente, hermanos míos, nosotros, miren, hermanos, la gente de hoy, estamos viviendo un tiempo muy difícil. La gente viene a las iglesias, viene a adorar a Dios, pero también viene, hermanos míos, porque tiene ciertos problemas. Tenemos ciertas pruebas que estamos pasando en la vida. No venimos a escuchar una palabra de aliento, venimos a escuchar una palabra que nos anime, que nos invite a seguir adelante. Entonces, hermanos, si Dios nos ha dado amor a cada uno de nosotros, ¿por qué no impartimos cada uno de nosotros lo que Dios nos ha dado, que es amor? Entonces, hermanos, es una tarea no difícil que podemos nosotros desempeñar como cristianos, como hijos de Dios.
Oh Señor, el apóstol Pablo nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de las cosas corrompidas del mundo, que cada vez nos apartemos más de todo eso. Entonces, por medio de la transformación, es la buena voluntad de Dios. Y sabes, hermano, cómo debe de ser esa transformación. Si estamos nosotros en la perfecta voluntad de Dios, Él te va a ayudar. Él me va a ayudar. Porque un padre que ve caminar a su hijo, bien, perfecto, ¿qué hace el padre? Lo anima, hasta le da una palmadita, anda hijo, anda, vamos, adelante. Pero si tu padre te ve que vas caminando mal, no te va a apoyar, definitivamente no te va a apoyar. Entonces, si el Señor te ve que estás caminando en su perfecta voluntad, Él lo que va a hacer es darte las herramientas. ¿Por qué? Porque donde se encuentra un discípulo con la perfecta voluntad de Dios en la palabra, nosotros encontramos todas nuestras reglas, en la Biblia encontramos todas nuestras reglas morales de la conducta que debemos llevar cada uno. En nuestro matrimonio, con nuestra familia, todas las conductas morales vienen aquí en la Biblia. Y algunos van a decir, ¿será cierto? Léela, hermano. Léela. Esta está viejita, pero todavía la leo, mira. Me gusta porque tiene la letra grande. Pero, hermanos míos, yo creo que si tenemos la Biblia como adorno, pues como alguien que se le olvida aquí hasta los 8 días se la lleva. ¡Ay, Señor! No, hermanos, pero a veces se me olvida, pero yo tengo como 5 Biblias, y agarro una y agarro otra. Pero un día salí y mi teléfono, mi Biblia se quedó aquí. ¡Ay, Señor! Bueno, al rato voy por ella, pero no, la Biblia es para leerla, hermanos. La Biblia es para escudriñarla. Y gracias al Señor, yo tengo, hermanos, libros que compro, tengo un diccionario bíblico donde viene la Biblia explicada paso a paso, tengo el de Matthew Henry, tengo muchos libros, agarro una Biblia aquí y luego me voy a la sala y ya es otra Biblia, ya es otro libro y me agarro estudiando. Pero, hermanos míos, a lo que quiero llegar es a eso, de que Dios quiere hablar a nuestras vidas, pero que nosotros también leamos su palabra, porque al leer su palabra vamos a enterarnos de lo que Dios quiere que hagamos y que hagamos su perfecta voluntad en Él. La Biblia habla de la vida eterna incorruptible. Nada lo puede corromper. ¿Se acuerdan de la sal, hermano? La sal también en el Antiguo Testamento representaba corrupción. Cuando la sal ya no quedaba, la sal, por decir, hacían un costal de sal y la ponían en la tierra y lo de abajo ya no servía, se hacía duro. Esa es lo que dice la Biblia, era hollada, ya, la tiraban, ya no servía, usaban solamente lo de arriba. Inclusive, hermanos, yo estuve en Detroit, Michigan por un tiempo y en tiempo de frío y yo me impresionaba porque miraba montañas de sal, llegaban los barcos y aventaban con la pompa esa y hacer montañas de sal. Yo decía, ¿para qué? Les gusta mucho la sal aquí, yo creo, ¿verdad? No, era para las carreteras, para el hielo, para que no resbalen los carros. Pero se imaginan, hermanos, cuántas propiedades tiene la sal, de qué maneras de usarse la sal tiene. Fíjense, hermanos, estaba leyendo yo que inclusive para los calambres que le dan a uno que ya está viejito, tantita sal. A las mujeres que cocinan, que les gusta cocinar los huevos con cáscara, póngales tantita sal y verán que cuando ya hierven le quitan la cascarita fácil. Fíjense. Y no quiero decirle para las arrugas porque si no van a venir el próximo domingo todas saladas. Fíjense, hermanos. ¿Por qué incorruptible, hermanos? ¿Por qué incorruptible? ¿Por qué permanece la palabra del Señor intacta? Porque saben una cosa, hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de nosotros. Aún, hermanos, ahora en este tiempo, el amor que le tuvo Dios a Abraham, no te lo tiene a ti, me lo tiene a mí. ¿Es incorruptible su palabra, hermanos? Su palabra permanece y permanece para siempre. Entonces, hermanos, Dios, nuestro Señor, era lo que quería explicarles a los discípulos, que la sal es para conservar. Y nosotros, hermanos, es lo que debemos de entender, que qué lindo, que es el mismo Dios de años, hermanos.
Pero siempre existe algo, hermanos, en nosotros llevar esa sal a nuestra familia. Tenemos que hacerlo, hermanos. Y ahí vamos a aplicar el sacerdocio. Porque tu hijo, tu hija, lo que necesiten ellos, hermanos, van a ir a ti. Van a ir a nosotros como padres. Papá, ¿cómo le hago? Y ahí tú tienes que orar al Señor y pedir la solución para hacerlo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando sanó aquel cojo, hermanos? ¿Se recuerdan? Aquel endemoniado, en Lucas 8, 38, 39. Hablando de la casa. Lucas 8, 38, 39. Creo es 28 y 29, hermanos, perdón. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ve a tu casa primeramente y comunícale a tu familia. ¿Por qué, hermanos míos? Nosotros, cuando el Señor hizo el gran milagro, precioso milagro, que nuestro hermano Giovanni hablaba al principio, es uno de los milagros más grandes que ha sucedido en nuestra vida, hermanos, la salvación de nuestra alma. Y cuando Dios nos rescató de ese lodo cenagoso, nuestra intención primera, ¿qué fue? Seguir a Cristo, servir a Cristo. Y este endemoniado fue lo que hizo. Señor, déjame seguirte. Tú me has rescatado, me has salvado. Y le dijo, no. Primero vete a tu casa. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos qué fue lo que hizo Dios contigo. Nosotros, hermanos, como sacerdotes de nuestro hogar, es lo que debemos de hacer. A nuestros hijos, llevarlos por el buen camino. A llevarlos bajo el temor de Dios. Si nosotros queremos, hermanos míos, que nuestra generación cambie, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y no lo estoy diciendo yo, hermano, lo está diciendo la palabra del Señor. Podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo, hermanos. Ya estoy casi terminando, hermanos. O no estoy terminando. Ok, entonces el verdadero discípulo hace las funciones de la sal porque se guarda del pecado que corrompe, que se guarda de la corrupción del mundo en los deseos de los ojos de la vanagloria. Fíjense, hermanos, escúchenme. Cuando un cristiano guarda de hacer las funciones de la sal y preserva las verdades del evangelio y las guarda en su pureza, ese cristiano va a provocar agresión de los del mundo, ¿sí o no? Y de los de adentro también. Va a provocar agresión, hermanos, porque uno está hablando lo que la palabra del Señor dice. Y si no me lo creen, amados hermanos, la Biblia también lo menciona. Parece que aquí tengo un versículo, a ver. No lo tengo. No lo tengo. Donde habla, a ver si se recuerdan ustedes del versículo, donde están peleando los discípulos, ¿quién es el mayor? ¿Se recuerdan? No, yo voy a ser el mayor, dijo Pedro. Ahí me dio las llaves del reino, yo voy a ser el mejor. ¿Y qué dijo Juan? No, estás equivocado, Pedrito. Yo soy el que voy a estar primero allá en el Señor. Porque yo me acuesto en su pecho y ni siquiera me corre, es más, me acurruca. Estaban peleando, hermanos, a ver quién iba a ser el primero. Entre ellos mismos se encontraron, hermanos, esa oposición. No recuerdo el versículo, pero el mismo Señor aplica la sal ahí en ese versículo y le dice, tranquilos, no es así como ustedes dicen. El primero será el postrero. Con la sabiduría que solo Dios tenía. Dios nos enseña grandes y preciosas cosas, hermanos. Marcos 9:33. Aquí les dices, aquí lo tengo, mire. Cuando ya discutían, en Marcos 9:33 le dice el Señor, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ellos iban peleando porque pensaban que el Señor no los oía, pero el Señor todo lo escucha. Iban disputando a ver quién iba a ser el primero, pero nuestro Señor dijo, a ver, vengan para acá. Les llamó. Entonces, hermanos, yo creo que vamos a encontrar oposición, pero es el mismo Satanás, hermanos. Pero no se preocupen. A mí me gusta y me agrada decirlo, que cuando Dios te pone en un ministerio, no solamente te prepara, sino te da las herramientas. Amén. Abre tu boca para hablar del Señor.
Yo creo, hermanos, que es algo que ya nosotros sabemos, que lo hemos estudiado a través del pastor, pero hermanos míos, yo creo que en nosotros tiene que haber ese interés por ver la palabra del Señor, por preguntarnos a nosotros mismos. Pregúntale, hermano, ponte a leer la Biblia y pregúntale a la Biblia, te va a contestar. No estoy loco, hermano, te va a contestar la Biblia. Lee un versículo y dile al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir con eso? Y créelo, hermanos. Amén. Yo creo que esos pequeños tesoros tenemos que descubrirlos. Oh Señor, vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Fíjense, la palabra se desvanece. La palabra se desvanece ¿cuándo? Cuando pierde el sabor. Y yo creo, hermanos, que nosotros no debemos de perder el sabor. Nosotros somos sal de la tierra. Y no te lo dijo Francisco, nos lo está diciendo el Señor a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, recordemos, si aún tú dudas de que tú no eres sal de la tierra, cuando tú aceptaste al Señor como Salvador personal, el Señor desde ese momento te dio la autoridad para ser sal en la tierra. Desde que aceptaste a nuestro Señor, desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos autorizó a llevar el Evangelio a otros. ¿Qué nos dice Mateo 28, 18, 19 en la Gran Comisión? Id y predicar el Evangelio a todo el mundo. Se refiere a ti, se refiere a ti, se refiere a ti, se refiere a mí. A todos, hermanos. ¿Por qué? Porque ya eres parte de Él, ya eres parte del Señor, ya eres parte del reino de los cielos. Y ahora te manda a predicar la palabra de Dios. Hermano, que yo apenas tengo un año, apenas tengo 2 años de convertido. Hermano, Dios te dio la autoridad desde que le aceptaste como Señor y Salvador. Yo creo que lo único que nos falta a nosotros es levantarnos, envalentonarnos y decirle, Señor, en tu nombre yo voy. En tu nombre yo lo voy a hacer, Señor. No en mi nombre, ni en el nombre del pastor, ni en el nombre del anciano. Yo voy, Señor, en tu nombre y yo voy a caminar en ti. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre lindo, Señor, te damos por esta preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos has, Señor, recordado que nosotros somos esa sal de la tierra, mi Dios. Gracias, Señor, porque lo creemos, Padre, lo creemos, Señor. Señor, y oramos que de aquí en adelante esta palabra sea aplicada, Señor, oh Padre Santo, Señor, en aquellos que no te conocen, Señor.